Shalom, buenos días. Pues quiero agradecer al comité organizador por invitarme para dar una ponencia. Y el tema que elegí es en relación a ciertos elementos que ya se han debatido en el día de ayer, pero que quiero puntualizar en relación con el enfoque de la educación popular, particularmente con lo que hemos venido desarrollando aquí en el estado de Oaxaca y con el magisterio de la sección 22. Uno de los elementos que más importancia han tenido para todas y todos nosotros aquí en Oaxaca es la noción de transformación. Incluso en algún momento me parece que en el ciclo escolar anterior era un tema nuclear hablar de esta transformación, y sobre ello me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Me voy a apoyar, por supuesto, porque no podría ser de otro modo, en las tesis de Feuerbach que escribió Carlos Marx y que, por cierto, nunca vio propiamente publicadas, a pesar de que es uno de los textos más hermosos, enriquecedores y sintéticos que yo he tenido la oportunidad de leer. Son 11 o 12 enunciados perfectamente estructurados que nos enriquecen la noción conceptual de la transformación, porque cualquiera podría pensar que transformación implica un cambio simplemente, pero no. Aquí lo que nos plantea Marx es que la verdadera transformación es humanización. Nos habla también de que para lograr esa transformación lo primero que debemos de hacer es educar a los educadores. Dice, el ser humano es su circunstancia y su educación. En consecuencia, tenemos que modificar esa circunstancia que no es aleatoria, es provocada intencionalmente por ciertos grupos, y de este modo podríamos lograr educar a los educadores para lograr esa verdadera transformación humanizadora. Y al final nos plantea él que hasta la fecha, y parece ser esto cierto a pesar de que fue escrito hace casi 100 años, los filósofos solamente han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces la transformación implica una acción necesariamente, no es una especulación teórica, sino debe de alcanzar la realidad concreta. En este hermosísimo documento de las tesis sobre Feuerbach, me parece que en la tesis 6 o 7, Carlos Marx apunta sobre la condición esencial humana. Ayer el maestro César Valdovinos lo escuché hablar de este aspecto esencial que nos resulta muy fundamental. Porque ciertamente la educación, desde el enfoque popular, es esencialmente política y adjetivamente pedagógica. Esto es fundamental. Nos explicaban ayer que hay muchas expresiones de la educación popular y esto es natural porque la educación popular se tiene que adecuar al contexto y los contextos son distintos. Entonces, en cada contexto donde se desarrolla la educación popular surge un enfoque particular. Pero dentro de todas estas variantes de educación popular, que son múltiples y diversas, debemos de encontrar un elemento esencial que nos sirva de apoyo para definirnos como educadores y educadoras populares. Y esta característica esencial es el carácter político de la educación. Este es el primero, porque la gran conquista que hacemos es política y después tendrá que ser necesariamente pedagógica. Aquí en Oaxaca hemos visto este conflicto y cómo el discurso dominante nos quiere contradecir el carácter político con el carácter pedagógico de la educación. Pero si hablamos de política,
en educación hablamos de relaciones de poder, porque esa es la expresión de la política, las relaciones de poder. Entonces, cuando Marx habla de la esencia de la condición humana, dice algo verdaderamente sobresaliente. La esencia de la condición humana no está en el individuo en sí, sino está en el conjunto de las relaciones sociales, incluso dice de las relaciones sociales de producción. Esto quiere decir que el desarrollo de nuestra propia conciencia es dependiente de estas relaciones de producción, dicho de otra manera, del trabajo. Si el trabajo es explotado, si la riqueza del trabajo es enajenada por una clase dominante, pues evidentemente la conciencia del trabajador estará igualmente enajenada, igualmente dominada. No pensamos que el desarrollo de nuestra conciencia depende de nuestra capacidad de trabajo, del tipo de trabajo que desarrollamos. Y esto lo observamos con la paranoia que se generó en el sexenio pasado, en donde maestras y maestros éramos los culpables de toda la situación caótica que el propio gobierno reaccionario había generado en el país. De pronto nos echaron a toda la sociedad encima, particularmente al magisterio oaxaqueño. Éramos los peores. ¿Y por qué nos consideraban los peores? Por el vínculo que tenemos con el pueblo. Y este vínculo, que es esencial, aquí sí hay que subrayarlo, este vínculo es esencial, obedece a nuestra comprensión de la categoría de pueblo. Y no la quiero llevar a un plano teórico, sino a un plano concreto, porque hablar de pueblo no es generar una entidad abstracta, sino vivir una realidad concreta. A mí me gusta mucho la definición de Enrique Dussel en relación a pueblo. Dice, pueblo es el plural de pobre. El pueblo siempre es pobre. Ahora bien, el pueblo es un grupo humano muy diverso. Incluso dentro del propio pueblo están fuerzas reaccionarias. Esto que denominamos lumpenproletariado, que se venderían muy fácilmente, y lo hacen, al poder para actuar en contra de las fuerzas revolucionarias del pueblo. ¿Y cuáles son estas fuerzas revolucionarias del pueblo? El pueblo trabajador. Este es el verdadero elemento revolucionario que existe en la noción histórica pensada como pueblo. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx dice algo sobresaliente. Dice, la historia hasta nuestros días no es otra cosa que la historia de la lucha de clases. Esclavistas y esclavos, amos y siervos, burgueses y proletarios han encontrado en la historia, luchan y una clase domina sobre la otra. Pero ¿cuál es la verdadera constante histórica sin hacer esta división de proletariado, esclavo, siervo? Pues la constante histórica es el pueblo. Y el magisterio es pueblo, no solo de la escuela pública, sino también de la escuela privada. Porque debemos decir que aquí existe una tendencia a esta privatización de la educación y en específico de la escuela. Y aquí en México la iniciativa privada ha demostrado que está privada de cualquier iniciativa. La iniciativa privada no tiene iniciativa, está privada de cualquier iniciativa. Los dos casos más escandalosos que se han dado en relación a estos alumnos que asesinan a sus maestras, a sus compañeros y que después se suicidan,
no provienen de la escuela pública. Ambos casos provienen de la escuela privada. Porque en la escuela privada consideran que la atención psicológica del alumno es innecesaria, es un gasto superfluo, es un gasto que merma la ganancia, porque la educación particular considera al conocimiento como una mercancía, se negocia, se vende, se especula con ella. Y también ahora, con el agobio que sufre la educación especial en México, nos quieren poner en la misma situación que en la educación privada. Una de las cosas que a mí me asombra es que no hayamos defendido con la fuerza necesaria a la educación especial. Se traslada toda la responsabilidad a una educadora, a un educador que nunca ha sido formado para atender la diversidad humana. En mi caso, observo cotidianamente la dificultad de integrar, incluir, aunque yo digo embutir, a una niña o a un niño con autismo en el aula regular. Recuerdo que una vez llegó una madre de familia al centro de educación Mírame, llorando, diciéndome que su estancia en una escuela particular dependía de que pudiera controlar al niño con autismo. Y ella nunca fue habilitada. Me dijo, soy madre soltera, tengo 2 hijos, si pierdo el trabajo estoy quebrada. Veía al niño como el enemigo. Un año después, la maestra lloró cuando el niño pasó de grado. Porque ese niño, a pesar de su tremendísima discapacidad, porque el autismo está considerado el trastorno mental más severo que puede tener un niño, ese niño con toda su discapacidad humanizó, transformó a esa educadora. Sin percatarse siquiera, el niño fue modelando el carácter humano de ese educador. Y cuando hay este cambio de grado de este niño, la maestra le lloró. Estas son las cosas tan hermosas y trascendentes que nos ofrece la educación. Pero hablar de transformación implica también pensar en toda esa acción-reflexión que el ser humano desarrolla en el mundo de la vida para poder humanizar sus condiciones materiales y espirituales de existencia. No me humanizo simplemente por leer, simplemente por pensar. Es la acción-reflexión, la praxis transformadora de este mundo de la vida. Lo que debo de transformar, lo que debo de humanizar son las relaciones entre nosotros, porque el sistema hace lo propio para que estas relaciones sean perversas. Entonces, tenemos primero que la transformación es una transformación del mundo natural por medio del trabajo. ¿Cómo transformamos? Es decir, ¿estamos verdaderamente humanizando el mundo natural por medio de nuestro trabajo? Inmediatamente nos damos cuenta que no, que lo estamos contaminando, que lo estamos destruyendo, que lo estamos extinguiendo. Y definitivamente la extinción del mundo natural traerá, por necesidad y fuerza, nuestra propia extinción. Ayer discutíamos sobre todo este problema alimentario, pero es que no nos preocupamos por el empaque. Y el punto es que el capitalismo le importa más el empaque que el contenido. Piensen ustedes, no tenemos sed. De pronto voy a la tienda, no venden agua, de horchata, ni de Jamaica, ni nada, pero tengo sed y tengo que quitarme la sed. Y entonces, como me siento gran deportista, me compro un Gatorade. Pero como tengo mucha sed, me lo tomo en 2 minutos. Y el envase va a contaminar 350 años. 2 minutos contra 350 años. Esta es la irracionalidad del sistema de consumo denominado capitalista.
¿Cuántos Gatorade se consumen diariamente en el mundo? Y entonces veremos la cantidad, no solo de envases, sino de años en que estaremos contaminando. Ya no hay espacio conocido que no tengamos contaminado. Están contaminados los mantos freáticos, están contaminados los ríos, los mares, la tierra, el aire y el cielo. Es tan brutal todo esto del consumo que parece cuento, pero nos venden el tiempo y nos venden el aire. Carlos Slim nos vende el tiempo aire y lo pagamos. Existe también la transformación del mundo social por medio de la cultura. Pero aquí encontramos inmediatamente una contradicción porque existe una cultura dominante y una cultura dominada. Y la cultura dominante es de un pequeño grupo que lanza ideología permanentemente, está irradiando ideología y evidentemente yo me irradio de esa ideología. Es difícil no irradiarse. La única forma que yo veo posible es hacer un caparazón de conciencia que pueda rechazar esta irradiación. Y la otra, la cultura popular, quien verdaderamente genera cultura, que es el pueblo, de quien deberíamos de aprender, porque nosotros tenemos la idea de que vamos a educar al pueblo. Y yo les pido que piensen lo contrario, que en realidad es el pueblo quien nos debe de educar. No es tampoco el Estado quien educa al pueblo. Siempre hemos tenido al Estado educador. Es el pueblo quien debe de educar al Estado. Pero ha sido minimizado el pueblo en términos ideológicos y en términos culturales. Ya decía Galeano que a nuestra cultura le llaman folclor. Pero ¿quién escribió La Llorona? ¿Quién escribió La Llorona? El pueblo. ¿Y quién hizo el mole negro? El pueblo. ¿Quién construyó Santo Domingo? El pueblo levantó cada piedra a golpes y con sangre. Y tenemos que hacer este reconocimiento de nuestro pueblo porque finalmente, como educadoras y educadores, somos pueblo también. Por eso nosotros no debemos de venir a educar al pueblo, debemos de abrirnos y aprender del pueblo. Lo que hemos intentado aquí en Oaxaca siempre ha sido que la organización comunitaria pase a la escuela, en esa misma característica. Por ejemplo, que los directores se elijan en asamblea comunitaria, que sea un cargo honorífico, que se haga servicio. Porque aunque suene cursi y burgués, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y aquí el maestro proletarizado no da un paso sin guarache, no desarrolla una acción transformadora si no tiene un correspondiente salario. Y entonces, finalmente, estamos asalariados. ¿Y para qué sirve un salario? Decía Althusser, para dos cosas. La primera es para no morir de hambre y la segunda es para regresar al centro de trabajo y perpetuar la misma explotación de siempre. También tenemos la transformación humana por medio del trabajo, es decir, cómo mi capacidad laboral, el desarrollo de mi vocación docente puede realmente transformarme, es decir, humanizarme. ¿Cómo es que podemos hacer todo esto? Concentrándonos en los tipos de relaciones que se dan en la escuela. Ayer vi en el Facebook cómo una maestra en Michoacán le reclama al secretario de Educación Pública. La maestra está verdaderamente desquiciada porque le robaron su plaza. El secretario de Educación Pública, si ustedes lo observan, primero se ríe, luego le aplaude y luego comienza a acosarla con su propio cuerpo, se le comienza a acercar mucho, pues
pues obviamente la maestra siente el agobio, pero no disminuyó en ningún momento ni su valentía ni sus demandas. Acabó al secretario de Educación Pública. Y lo más impresionante fue que los alumnos comenzaron a aplaudir a su maestra, a esa valiente maestra que le estaba hablando a la autoridad educativa más importante del Estado. Luego las otras maestras, sorprendidas, porque esto se ve que surgió de pronto, van y la abrazan. Este tipo de relaciones es tan fundamental para nosotras y nosotros como educadores, porque también se observan o se deben de observar principalmente con niñas y niños y con los padres de familia. Porque si no, el niño queda en una situación propiamente esquizofrénica. Por un lado lo que dice la escuela, por el otro lado lo que dice la familia. Y sabemos que la descomposición familiar en México ha tomado niveles espeluznantes. Pero sucede que también las maestras y maestros son padres de familia. Si no lo hacemos como educadoras y educadores, por lo menos hagámoslo como padres de familia. Y tengamos este respeto por la identidad, la libertad y la dignidad de nuestras alumnas y alumnos. Pero todo este pasaje sobre las transformaciones nos lleva a la más importante de las transformaciones, y es la transformación revolucionaria de la sociedad. Si no pensamos que debemos de transformar revolucionariamente la sociedad, entonces nuestra utopía será quimera y el esfuerzo será totalmente inútil. El desgaste estará garantizado, lo mismo que el fracaso. Por eso no debemos de perder jamás, quienes somos educadoras y educadores, la estrella que nos guía, de que otro mundo verdaderamente es posible y que somos nosotras y nosotros quienes debemos de contribuir a la creación de este mundo posible. Con mucha frecuencia yo repito esto que dice un maestro de la educación popular, Gilel, porque esto de la educación popular ya tiene muchísimo tiempo, no comenzó apenas. Este texto aparece en el Talmud, es un libro judío, y en él dice: cuando estés en una situación de crisis y no sepas qué hacer, que es bastante común en el magisterio, de pronto los problemas nos agobian y encontramos una dificultad para hacer las cosas correctamente. Gilel propone que en esa encrucijada nos hagamos 3 preguntas. Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si todo lo hago para mí, ¿quién soy yo? Y quizá la más importante sea esta tercera. Si todo lo hago para mí, porque esta es la ideología de la clase dominante, que todo lo tengo que hacer para mí. Si todo lo que hago lo hago para mí, me debo de formular honestamente esta pregunta: ¿quién soy yo? Todos mis actos responden a este ego que se debe de estar enriqueciendo económicamente, monetariamente. ¿Es que acaso no tengo el poder de obsequiar? ¿No tengo la capacidad de servir? Pues evidentemente quien desarrolla el servicio tiene un poder, y es el de negarse, asalariarse. Porque el único trabajo libre y digno que podemos desarrollar en el capitalismo, sin duda alguna, es el servicio. No estoy asalariado, lo hago por voluntad. Yo decía hace un momento a mi hermano Miguel que veo un entusiasmo en quienes estamos aquí participando, porque no estamos aquí forzados. Estamos aquí con una voluntad de transformarnos, de humanizarnos como personas y de hacer lo propio con nuestros grupos de aprendizaje y particularmente con nuestras compañeras y compañeros. Ahí está la unidad del magisterio.
Ayer igualmente se hablaba del punto de arranque en la educación popular y se privilegió mucho la idea de comunidad. En la zona 03, donde tuve el gusto de coordinar el PAPEP, el Programa Alternativo y Popular de Educación Preescolar, en algún momento cuando llegamos a este aspecto fue muy emocionante porque yo les formulo ante la ideología capitalista de la palabra común. Aquí en México decimos, incluso ligamos la palabra común con corriente, común y corriente, ordinario. Pero formulaba yo ayer el siguiente cuestionamiento también. A todas las personas que estamos aquí, ¿qué tenemos en común? Y ustedes podrían decir, bueno, es que somos maestras y maestros. No, no todas son maestras y maestros. Hay personas que están allí vendiendo, veo niños. No todos somos maestros. ¿Qué tenemos en común? La vida, exacto. Y ese es el primero. Ahora, común se piensa mejor desde su opuesto. ¿Qué es lo opuesto de lo común? Lo privado. Ahí se forma esa categoría que terminará siendo propiedad privada. Y decir propiedad privada es que no es común. Marx pensaba que nunca debían de ser privados los medios de subsistencia y vida. Porque si se privatiza el agua, si se privatiza el suelo, entonces me están despojando de mi vida. No del agua, no del suelo, de mi vida. Y de esta palabra común viene todo un ramillete de flores preciosas. Por ejemplo, comuna, comunal, comunidad, comunicación, comunión, comunismo, todas, comunalidad, todas esas provienen de la palabra común. Y ciertamente, la palabra por sí misma no nos dice la riqueza semántica que intenta expresar. Por ejemplo, con la palabra comuna, en la Revolución Francesa hubo una comuna revolucionaria y una comuna reaccionaria. Con la palabra comunión, hay una que es reaccionaria y hay otra que es revolucionaria. Y lo mismo con comunidad. ¿Acaso no hay una comunidad económica europea? Y ellos se autonombran comunidad. Pero nosotros hablamos de otro tipo de común, de otro tipo de comunidad. Y es esta donde lo privado no tiene supremacía. En lo común nos podemos encontrar como personas, no como relaciones de trabajo. Ayer se hablaba de manera muy hermosa, necesitamos el contacto, necesitamos el encuentro, necesitamos el cara a cara, compartir la mirada, tocarnos, abrazarnos. Esto es muy necesario para desarrollar comunidad. No estoy con entes fríos, no estoy con un cuerpo muerto, estoy con un cuerpo consciente que se relaciona con otro cuerpo consciente. Finalmente, esta noción de comunidad que podríamos llamar bipolar, porque tiene este lado reaccionario y el otro lado liberador, Paulo Freire desarrolló como acción cultural ciertos momentos progresivos para alcanzar los procesos de transformación humanizadora. Y cada uno de estos elementos progresivos tiene su contraparte en el discurso capitalista. El primero es la unidad, que es la más difícil de lograr. La unión. Y como dijera Freire, la común unión, la comunión. Después dejó de usarlo, supongo yo, porque esta palabra está asociada
al ritual cristiano, pero él era un educador cristiano de pies a la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que opone el capitalismo a esta unidad, unión, comunión? El divisionismo. Y el divisionismo solo encuentra argumento en el ego del sujeto. Primero yo, luego yo y después yo. Yo que dice yo que dice mí, yo que dice mío. Y entonces el interés del otro deja de interesarme por completo. Soy capaz, en la estructura del capitalismo, de verdad, de vender a mi propio hermano. Por eso todos los mitos fundantes, en todos los mitos fundantes, el primer homicidio es fratricidio, porque no nos comprendemos como hermanos, porque no nos comprendemos como semejantes, como prójimos. El segundo aspecto debe ser la comunicación, porque si no nos comunicamos, y aún más, si no nos intercomunicamos, entonces la cultura del silencio seguirá siendo soberana. El pueblo acallado, el individuo silenciado, sin posibilidad de recrear su mundo, de transformar su realidad y vida. Luego, el trabajo, pero no cualquier clase de trabajo. Se trata del trabajo digno, del trabajo creativo. Yo observo este aspecto en relación con la pedagogía crítica. Esta es una opinión personal. A mi parecer es insuficiente para lo que deseamos. Porque la crítica siempre es reactiva. Debe de existir primero una acción del opresor para que yo la pueda criticar. Y si el opresor no tiene esa acción, ¿cómo voy a reaccionar? Sibelius, un gran músico finlandés, decía: a ningún crítico se le hace un monumento. Los monumentos se le hacen a las personas creativas. No digo que esté mal, digo que está incompleto. Por eso yo he venido proponiendo las 3 letras C: crítica, creativa y científica. Eso necesitamos realmente. Y incluso le podemos agregar la 4ª, y comunitaria. Pero si el trabajo es explotado, si el trabajo es enajenado, pues entonces pocas opciones tengo de una liberación verdadera. Después viene la organización. Y la acción opuesta, evidentemente, es la desorganización. Todo el sistema está trabajando las 24 horas del día para desorganizarnos de cualquier manera, con propaganda o con balas, con espionaje, con sabotajes. Ayer estábamos comiendo y en algún momento hablamos de cómo se infiltran dentro de nosotros como un cáncer. Aquí hay, en este momento hay de ellos. Por supuesto que no se van a levantar y a decirlo, pero sí dan ganas de mentarles la madre. Pero están entre nosotros. Y nosotros no tenemos a ninguno con ellos. Entonces, ellos buscan a toda costa nuestra desorganización y ustedes saben la dificultad que tenemos para organizarnos. Luego es la movilización, porque cuando nos organizamos, el panóptico del Estado ya nos vio. Recuerden cómo nos organizamos en esta situación límite que hablaba ayer el doctor, porque realmente lo mejor de nosotros surge en la situación límite. Porque si no supero esa situación límite, me matan. Y de pronto, el asesino de Ulises se va contra el magisterio y no supo al tigre que había despertado. Entonces, cuando viene esa humillación, porque nos fumigaron
como si fuéramos plaga. Nos corretearon, nos golpearon a palos como si fuéramos ratas. Y entonces vino la organización. Y entonces todos nos sumamos, porque comenzó esta organización a hacer una verdadera transformación aquí en Oaxaca. Por eso nos empezamos a movilizar y ellos también. El ataque a nuestra movilidad era hacer que fuéramos pasivos, entonces comienzan a soltar billete, no te muevas, o empiezan ciertos tipos de dificultades. Ellos no tienen escrúpulos para desorganizarnos. Luego viene la parte central, que es la lucha. Y esto lo debemos de pensar colectiva y personalmente. En realidad estoy derrotado cuando dejo de luchar. Por eso a mí me encanta esa consigna de lucha, 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 no dejes de luchar. Es maravillosa. Y no solo en términos políticos, en términos existenciales. La vida es lucha. Lo que valoramos de una vida es la lucha. Cuando decimos que Juárez fue grandioso, fue por su lucha. Cuando decimos que Martí es grandioso, es en presente, por su lucha. Bartolomé de las Casas, ¿por qué es grandioso? Por su lucha. Y es la lucha lo que nos hace trascender. Freire también dijo que necesitamos una educación disciplinada, no disciplinaria, disciplinada, porque con la disciplina aprovechamos mejor los recursos, los tiempos, las fuerzas, nos protegemos, nos acorazamos siendo disciplinados. Es el hermoso trabajo coordinado. Quizá ustedes hayan visto a los estorninos cómo vuelan. Hacen figuras perfectas mientras vuelan los estorninos. Pero lo maravilloso de los estorninos es que su vuelo es coordinado y se convierten en un solo ser. Cuando esto lo logramos, yo recuerdo estas megamarchas. Qué impresionante los niños aplaudiendo a sus maestros, ¿no? Mientras venía la megamarcha. Recuerdo una que ya estaban en el llano y todavía no bajaba la costa. No, fue impresionante, de verdad, emocionante. Y era una acción coordinada para un propósito común. Y finalmente, la vigilancia. Es necesaria la vigilancia, en cambio, ellos lo que proponen es el sabotaje, el espionaje. Nosotros tenemos que ser vigilantes. El maestro, cuando sabía que iban a venir los esbirros de Anás y de Caifás y de Herodes, les dice a sus discípulos: vigilen. Y ellos se durmieron, como se durmió el magisterio en el 2006. Tan importante es la vigilancia, que es la que nos puede hacer sobrevivir. Les agradezco mucho su atención, espero que haya cumplido con sus expectativas. Yo soy muy disciplinado. Muchas gracias.